Buenos días, querida comunidad. Hoy estaremos reflexionando en la lectura de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 22, que dice así. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Porque el que quiere amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal, y sus labios no deben mentir. Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en los que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Buen día, queridos hermanos. Los saludo y doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. En fin, así comenzaba esta extensa lectura que nos ha tocado el día de hoy. Y con esa fórmula, Pedro quiere decir que lo que acabamos de escuchar resume, concluye todo lo que hemos visto en los 3 domingos anteriores, ¿sí? Cuando él hablaba de cómo se aplicaba esta fe, esta identidad de pueblo de Dios a distintas situaciones, cómo se vivían frente a las autoridades políticas, cómo se daba en distintas situaciones domésticas también, etc. Y ahora viene en fin, únanse todos en un mismo sentir, y todo lo que Patti nos leyó. Es decir, lo que vamos a reflexionar ahora es algo que aplica a todos los creyentes por igual, y es uno de los puntos esenciales, que es lo que Pedro quiere que recuerden, guarden en sus corazones y vivan estos creyentes. Y así también nosotros en este siglo XXI estamos llamados a hacer lo mismo. Es un pasaje extenso, pero lo vamos a resumir en algunos puntos que pueden ser esenciales para poder comprender lo que dice aquí. Y para ello quiero comenzar con una reflexión que tiene que ver con que meditemos acerca de cómo nosotros llegamos a la fe cristiana, cómo nosotros nos convertimos al Señor. Creo que ninguno de nosotros
vivió una experiencia así como haberse ido a un bosque de repente y de la nada tuvo una revelación que existía un hombre que se llamaba Jesús, que vivió en Judea del siglo I y que hay 4 evangelios que hablan de él y que nunca antes había escuchado hablar de él, pero ese fue el momento. No, por lo general, nuestra llegada al Señor, a la iglesia, nuestra conversión, tiene que ver con que un amigo nos habló, nuestra familia nos habló acerca de él, en el colegio, en la tele, por la cultura general que todos tenemos, etc. Pero si se fijan, lo que todo esto tiene en común es que siempre hay personas de por medio, ¿sí? Siempre hay personas que nos dieron a conocer al Señor. Incluso si tú me puedes decir, no, es que yo me hice cristiano porque leí un libro, ese libro lo escribió una persona también. ¿Entiendes? Normalmente uno llega a la fe porque otras personas la han compartido, porque otras personas la han difundido. Y eso nos habla mucho acerca de cómo opera Dios y cómo difunde su testimonio también en el mundo. Oremos para que el Señor nos guíe. Santo Espíritu, te damos gracias por la palabra que has inspirado para la iglesia de todos los tiempos. Abre nuestro entendimiento y muéstranos cómo esta palabra también nos habla al día de hoy. Danos sabiduría, danos fortaleza y sobre todo danos la gracia para vivir de una manera que honre tu nombre y que dé testimonio de la bondad y de la gracia del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos, en un primer momento tenemos que esta comunidad a la cual Pedro se dirige es una comunidad llamada a ser un pueblo de bendición. Dice, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Estas actitudes que caracterizan a aquellos que siguen a Jesús, que son la concordia, la amabilidad, la misericordia, el perdón, son actitudes que están fundadas en el propio Cristo. En sus enseñanzas, ustedes pueden ver en el Evangelio de Lucas lo siguiente. A ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? ¿Aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La venganza, una concepción de la justicia donde opera el ojo por ojo y el diente por diente, nos mete en una rueda interminable de violencia, ¿bien? Y lo que Jesús busca hacer aquí es justamente frenar esa rueda. Nos llama a que eso no siga siendo de esa forma. Nos muestra un camino superior, como decía San Pablo, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la reconciliación. Eso es muy importante para nosotros como iglesia. Muchas veces tenemos ciertas prácticas, ciertas actitudes que nos hablan de que nosotros a veces no creemos en el perdón o no aplicable a todas las personas que conocemos o a todas las actitudes. Es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros también somos seres necesitados de perdón y de reconciliación ante Dios, primeramente, y también a muchas personas que a lo largo de nuestra historia personal hemos ofendido. Pero es esencial recordar que no son solamente las palabras del Señor Jesús las que nos enseñaban el perdón, sino Él mismo, en situaciones que eran extremas, realmente extremas, como era justamente su pasión en la cruz, sufriendo esa muerte violenta, dolorosa y sobre todo humillante. Pensemos en los momentos en los que nosotros nos encontramos en situaciones críticas o dolorosas, cuando alguien nos pasa a llevar, cuando vamos manejando y parece que el otro no conoce muy bien las leyes del tránsito, ¿no es cierto? Y se nos sale el viejo hombre por la ventana, nos dan ganas de decir ciertas cosas, a veces las decimos directamente,
o cuando estás solo y te golpeas, algo malo pasa, te martillaste el dedo, etc. La ira quizá sea el primer sentimiento, digamos, la primera emoción dominante en aquellos contextos. Por eso es que para mí, al menos, es muy conmovedor volverme siempre al Señor Jesús y ver qué es lo que hacía en esa situación crítica. Vemos que se burlaban de Él, estando en la cruz. Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido, le decían. Y sin embargo, esto lo pueden ver en la Pasión según San Lucas, los pensamientos de Jesús estaban en otra parte, más que en el vindicarse a sí mismo, en el vengarse, en el echar maldiciones sobre aquellos que se burlaban de ellos o demostrar su propia autoridad e identidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí estaba puesta la mirada del Señor en la situación de dolor, en la situación de crisis, en el Padre, en el perdón, en la reconciliación. Por lo tanto, cuando Pedro nos dice, únanse en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente, nos está diciendo, prediquen a Cristo con sus acciones, prediquen a Cristo con sus actitudes, con el amor y sobre todo con la reconciliación que ustedes pueden practicar entre ustedes. Y luego dice algo muy interesante, dice, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. En el Antiguo Testamento, los encargados de bendecir al pueblo eran precisamente los sacerdotes. De hecho, existe una bendición muy famosa en el libro de Números que se utiliza mucho en las liturgias cristianas. Nosotros también lo usamos a veces al final del culto. Dice que los sacerdotes le decían así al pueblo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. ¿Se acuerdan que muchas veces lo predicamos al final del culto? Es una bendición sacerdotal que pronunciaban los sacerdotes, sobre todo en el templo de Jerusalén. Pero recordemos que ahora Pedro se dirige a estos creyentes como un pueblo sacerdotal. ¿Bien? De eso hablaba, de hecho, en pasajes anteriores que nosotros leíamos. En el 2.9 hablaba de esta nación santa, de este sacerdocio real. Y eso es llamativo porque dice que nosotros entonces, como sacerdotes del Señor, estamos llamados a bendecir, es decir, que nuestras prácticas, que nuestras palabras y actitudes acerquen a las personas al Señor. ¿Bien? Amar, perdonar, buscar la concordia dentro de la comunidad y en los distintos lugares donde yo me encuentro, es una forma también de bendecir, de ser bendición y por tanto de acercar a las personas a este Dios. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro sacerdote, y nosotros somos su cuerpo. Por tanto, nuestra misión y nuestra razón de ser es acercar a la gente a Jesús. Y sobre todo a través de prácticas como estas. Podemos pensar en las razones, por ejemplo, por las cuales las personas se acercan a las comunidades de fe. Yo he escuchado muchas historias de personas que han pasado de no pertenecer quizá a ninguna iglesia o de pertenecer a una pero buscar otra. Y muchas veces el cambio no se debe a que le gustaron los argumentos teológicos de la otra iglesia. A veces sí, sin duda. Pero muchas veces, para varias personas, uno les pregunta, están en una determinada iglesia, en una determinada comunidad por años, y de repente, súbitamente se cambian y uno les pregunta por qué, y sus respuestas son como, es que llegué y me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Y otras personas también yo les pregunto por qué una persona que nunca había ido a la iglesia y empezó a participar, no, es que fui para allá y recibí tanto amor cuando me saludaron que me llamó la atención así. Y es interesante porque después la persona entra a formar parte de la comunidad, se instruye, conoce los evangelios, la doctrina, etc. Pero lo inicial, ese paso primero, fue la amabilidad de la comunidad. Lo cual nos llama la atención, que podemos tener muchas ideas, ¿no es cierto? Pero si no tenemos amor, como decía San Pablo, de nada nos aprovecha.
Entonces, en este primer pasaje, en esta primera sección del pasaje, tenemos que somos un pueblo de bendición. Nosotros recibimos la bendición de Dios y estamos llamados también a bendecir, a que nuestras palabras, acciones y actitudes dentro y fuera de la comunidad sean un reflejo del amor de Dios. Qué triste cuando nosotros somos el impedimento para que otras personas se acerquen al Señor. Uno dice, una persona madura, una persona creyente, debe acercarse a Dios porque es Dios, con independencia de lo que las personas hagan. Y efectivamente, en cierto modo, es así. Pero también es cierto que nuestra simpatía, nuestro sentido de pertenencia y nuestro querer estar en una comunidad de fe y seguir a ese mismo Dios, también pasa por cómo son esas personas que lo siguen. Así que mientras de nosotros dependa, que no seamos nosotros el tropiezo de aquellos que buscan al Señor. Seamos ese pueblo sacerdotal que Pedro vio aquí en esta carta que le escribía a la iglesia. En segundo lugar, este pueblo de bendición es un pueblo que espera en el Señor. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? En un mundo ideal sería así, ¿no es cierto? El que busca el bien no debería por qué tener problemas. Pero vivimos en un mundo caído, donde muchas veces las personas que buscan el bien, que viven honradamente, que solamente buscan la justicia, padecen diversas persecuciones. Y por eso es que el mismo Pedro continúa diciendo, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. En un mundo caído, incluso el que busca la justicia y el bien puede padecer y puede sufrir. De eso hemos estado hablando los domingos anteriores. Pedro nos recuerda una vez más que las confrontaciones son parte de este peregrinar, bien, en el cual nosotros nos encontramos. Y él justamente en esta sección nos da algunas pistas acerca de cuáles deben ser nuestras actitudes cuando estas confrontaciones, esta persecución social pueda aparecer. En primer lugar, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Este pasaje es una cita del capítulo 8 de Isaías. Fíjense en lo que decía el profeta. Se da en un contexto de temor, donde el pueblo temía ciertas cosas, ciertos acontecimientos históricos y políticos, pero el profeta llama a estas personas, a este pueblo, y él mismo también, a enfocarse en el Señor, a temerle solamente a Él, a reconocer que Él está en control de la situación. Decía el profeta, el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Entonces, en un contexto de persecución, de confrontación, Pedro nos llama en primer lugar a honrar al Señor, Cristo, en el corazón. Podemos temer muchas cosas, muchas veces podemos cambiar incluso nuestro mensaje cristiano por el temor a la persecución que podamos padecer. Y en todo esto, Pedro nos llama, conociendo nuestra debilidad, a primeramente honrar a ese único Señor a quien servimos. En segundo lugar, y este quizás sea uno de los versículos más famosos de la primera carta de Pedro, dice, estén siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ante la confrontación, primero tenemos honrar al Señor Cristo en el corazón y en segundo lugar, estar listos o preparados para dar razón de nuestra esperanza. Por lo general, este versículo tradicionalmente se utiliza para mostrarle a los cristianos la necesidad de informarnos acerca de nuestra fe, educarnos, comprender los rudimentos de la doctrina, ¿no es cierto? Y eso es importante en la vida cristiana, entender también por qué creemos, entender que Dios, seguir al Señor, creer en Él, no es algo que sea completamente irracional, que no tenga ningún sentido con la vida cotidiana, sino que es algo que tiene sus razones, que ilumina nuestro entendimiento para nuestra profesión, para las investigaciones que hagamos acerca de la naturaleza, etc. Por eso es que es importante, como muchos hacen, poder participar de cursos,
talleres, estudiar la palabra de manera individual y colectiva. Todo eso forma parte de aprender, estar preparados a dar razones de nuestra esperanza, de la fe que nosotros tenemos. Pero, y ahí viene el tercer punto también, muchas veces se nos olvida de qué manera o con qué actitud nosotros debemos dar estas razones o estos argumentos. Dice Pedro, con dulzura y respeto. ¿Veo? Y eso es importante porque muchas veces en el diálogo, que a veces se convierte en monólogo, se dan muchas tensiones. Bien, hablábamos hace algunos domingos atrás cómo en la sociedad en la que vivimos cuesta mucho dialogar, cuesta mucho escuchar al otro, escuchar a las personas, escuchar los argumentos. Y cuando estamos escuchando al otro, en realidad estamos esperando que se calle para nosotros hablar. Entonces, es todo un problema que habla también acerca de cuáles son nuestras prioridades y qué consideración u opinión tenemos acerca de los demás. En ese sentido, Pedro nos llama a comunicar y compartir el mensaje del Evangelio con dulzura y con respeto, no olvidando también que no solamente el contenido, sino también la forma ha de ser una forma cristiana, es decir, una forma que refleje al propio Señor Jesús. Entonces, somos un pueblo de bendición, estamos llamados a bendecir, a vivir actitudes, a decir palabras que acerquen a las personas a este Dios. Somos un pueblo que espera en el Señor, teniendo quizás razones para temer, encontrándose en contextos de confrontación, quizá a nivel doméstico, a nivel social, a nivel laboral, etc. Somos un pueblo que decide confiar y esperar en el Señor. Y en último término también, y es el fundamento de todo esto, somos un pueblo que es capaz de hacer todo esto porque vivimos por la resurrección del Señor Jesús. Pedro termina esta sección recordándonos la obra trinitaria de la salvación. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. ¿Por qué hace esto? Porque Cristo también sufrió. Es algo que Pedro recuerda una y otra vez a estos creyentes. Pero ese no fue el final de todo. Por eso es interesante ese Cristo padeció una sola vez, como destacando el hecho de que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria del mundo futuro, como decía San Pablo a los romanos. Y se nos recuerda y se nos conecta también con la historia del propio Noé, haciendo una importante reflexión también acerca del bautismo, cómo Noé vivió días oscuros, pero fue fiel a Dios y emergió de las aguas del diluvio a un nuevo mundo. Eso nos invita a pensar también en el simbolismo del bautismo cristiano, que no es solamente un rito que practicamos por tradición, sino también, sobre todo, un compromiso, dice el compromiso a tener una recta conciencia ante Dios, y también, sobre todo, un nuevo nacimiento en este Cristo vivo, resucitado, que es el fundamento de nuestra vida. Cristo nos salva por la resurrección, subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades, termina diciendo esta sección. Con esa visión de Cristo en el cielo, que nos da su espíritu para anunciar el reino de Dios en la tierra, Pedro nos quiere llamar, como siempre, a poner las cosas en perspectiva, es decir, a ver las cosas a la luz de Dios, a darnos cuenta de que el hecho de que Cristo esté en el cielo no significa simplemente que esté como en otra parte, como no teniendo nada que ver con lo que está sucediendo aquí, sino que justamente por estar allí puede iluminar, puede dirigir las cosas acá de mejor manera. Y nosotros somos parte también de esa misión y de esa obra, ¿bien? Anunciar el reino de este Dios en la tierra hasta que todo sea completo al final de los tiempos. Entonces, conectando con lo que decíamos al principio, ¿cómo llegamos nosotros a la fe? Siempre hay una persona por ahí. En mi caso fue mi mamá. En el caso de ustedes, puede que también haya familiares, también estuvo el colegio, también estuvo la iglesia. A través de
estas prácticas, a través de la palabra, a través de instruirnos, estamos ejerciendo este llamado a bendecir. La iglesia es y está llamada a ser también un pueblo sacerdotal, como decíamos aquí, un pueblo llamado a bendecir, un pueblo llamado a expandir el Evangelio de Dios, a no ser impedimento para que ese encuentro se dé. Por tanto, los animo a que podamos pedirle siempre al Señor que nos fortalezca, que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida en las que quizá nosotros podamos mejorar en el testimonio que podamos dar acerca de Él. Puede iniciarse con prácticas sencillas. Por ejemplo, tratar de los domingos hablar con personas con las que nunca hemos conversado, ¿sí? Es tentador siempre conversar con nuestros amigos, a quienes no vemos justamente a lo largo de la semana, pero también pensemos que nosotros nos integramos a esta comunidad gracias a que hubo personas que salieron de su comodidad para hablar con nosotros, para recibirnos, para conocernos, para juntarse con nosotros a lo largo de la semana. Qué importante es eso, ¿sí? Llegar a este lugar y no pasar desapercibido. Pensemos también en nuestros contextos de trabajo. Pensemos que cuando compartimos nuestra fe, cuando llegan a enterarse de que nosotros seguimos a este Cristo, se nos observa con un mayor cuidado muchas veces para ver qué clase de actitudes tenemos. Ojalá que sea así, que siempre seamos luz. Recuerdo una vez ir por la micro, por los cerros de Recreo, y el conductor iba escuchando música cristiana, música evangélica, íbamos ahí a todo ritmo, y estábamos todos asustados porque violaba todas las leyes del tránsito ahí, como les digo, en los cerros de Recreo, adelantada por la izquierda en plena curva, ¿entiendes? Entonces, el único consuelo que nos quedaba a los pasajeros era saber que íbamos a morir escuchando alabanza, ¿entiendes? Entonces, yo decía, qué mal, porque este tipo piensa que la está haciendo de oro poniendo música evangélica, debe pensar en su interior, oye, de esta manera hago que todos los pasajeros escuchen música que alaba al Señor, pero en su trabajo, en la manera de ejercerlo, un trabajo que más encima implica la salud de las personas, su bienestar físico, etc., estaba predicando totalmente lo contrario, ¿entienden? Entonces, seamos coherentes con esto. Muchas veces nuestra actitud y el amor que mostramos habla mucho del Dios que seguimos. Oremos al Señor. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. Que así sea, Señor, que seamos un pueblo que te sirve, que te sigue, que te anuncia de palabra y de obra, al despertarnos, al dormir, al hablar, al callarnos, al escuchar. Que seamos estos sacerdotes que tú nos has llamado a ser, para no ser impedimento, sino luz, evangelio vivo, Señor. Te lo pido así para esta comunidad de San Pedro, te lo pido para todos los cristianos en el mundo entero, llamados a dar testimonio de Cristo nuestro Salvador. En su nombre, amén.